¿Alguna vez has sentido ese vacío que te atraviesa cuando alguien simplemente desaparece? No me refiero a irse de viaje, sino a esfumarse del mundo como si nunca hubiera existido. Hoy te voy a contar una historia que te va a romper por dentro, pero que necesitas escuchar. Es la historia de un joven que salió a celebrar su graduación una noche de septiembre en Oaxaca y nunca regresó a casa. Lo que pasó después es tan perturbador que vas a cuestionar todo lo que creías sobre la justicia, sobre el poder y sobre cuánto puede costar decir la verdad. Si esto ya te está erizando la piel, dale like ahora, porque lo que estás por descubrir va a cambiar tu forma de ver el mundo. Suscríbete al canal, porque historias como esta no las vas a encontrar en ningún otro lado. Te lo advierto, esta no es una historia con final feliz, pero es una historia que el mundo necesita conocer. Vamos juntos a desentrañar este misterio. El 14 de marzo de 2005 amaneció como cualquier otro día en Oaxaca. Joaquín Palacios llevaba 20 años limpiando edificios públicos y creía que ya nada podía sorprenderlo. Había visto de todo en esos muros silenciosos que guardaban secretos de funcionarios y ciudadanos por igual. Ese día le tocaba limpiar el Auditorio Municipal Benito Juárez, un edificio que llevaba cerrado desde 2003 por problemas estructurales. O al menos, eso era lo que decían los papeles oficiales. Cuando Joaquín abrió el portón principal con las llaves que le había dado el supervisor, una oleada de aire viciado lo golpeó en la cara. El polvo flotaba en el aire como fantasmas danzantes bajo los rayos de sol que se filtraban por las ventanas sucias. Las 800 butacas rojas que alguna vez recibieron a familias enteras, ahora estaban cubiertas de una capa espesa de abandono. Comenzó a barrer el pasillo central, ese corredor que tantas veces había caminado lleno de vida y que ahora parecía un cementerio de recuerdos. Fue cuando llegó al escenario que algo cambió. Algunas tablas del piso crujían bajo sus pies con un sonido que no era normal, como si el edificio mismo le estuviera susurrando una advertencia. Se arrodilló para revisar y una de las tablas se desprendió con una facilidad que lo alarmó. Debajo había un hueco de aproximadamente 1 metro de profundidad. Joaquín enfocó su lámpara hacia el interior de ese abismo y vio algo blanco. Su primer pensamiento fue basura, tal vez papeles viejos o telas desechadas. Bajó la mano instintivamente para sacar lo que fuera que estuviera ahí. Sus dedos tocaron algo duro, liso, frío. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral antes de que su cerebro procesara lo que estaba sosteniendo. Cuando lo sacó a la luz y lo vio claramente, su grito atravesó el silencio del auditorio vacío. Era un hueso humano, un hueso que había pertenecido a alguien que alguna vez caminó, respiró, soñó. Joaquín soltó el hueso como si quemara y retrocedió tropezando con sus propias herramientas. Corrió hacia la salida con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Marcó al número de emergencias desde el teléfono público de la esquina. Sus manos temblaban tanto que apenas podía marcar los números. La patrulla llegó en 15 minutos que para Joaquín parecieron una eternidad. El oficial Ramiro Cruz entró al auditorio con él y cuando revisaron el hueco bajo el escenario, encontraron más que un solo hueso. Había un cráneo parcialmente visible entre la tierra seca. Un cráneo que alguna vez albergó pensamientos, sueños, esperanzas. El oficial Cruz llamó inmediatamente a la comandancia y a las 8 de la mañana, el comandante Héctor Solís llegó con todo un equipo de investigación. Solís tenía 52 años y 30 en la policía judicial. Había trabajado cientos de casos de homicidio. Había visto cosas que harían que cualquier persona perdiera la fe en la humanidad. Pero algo en este caso le decía que esto era diferente. El equipo forense comenzó la excavación con un cuidado casi reverencial. Encontraron un esqueleto completo en posición semifetal, como si la persona hubiera intentado hacerse pequeña en sus últimos momentos, como si hubiera tratado de desaparecer dentro de sí misma. Los restos llevaban años enterrados en esa oscuridad. Años en los que alguien en algún lugar los había buscado. Los había llorado. Había perdido la esperanza de encontrarlos vivos, pero nunca había dejado de preguntar dónde estaban. El doctor Arturo Zárate, el médico forense, estimó que la muerte había ocurrido entre 2 y 4 años atrás. Entre los restos se encontraron fragmentos de tela negra que parecían ser de una camisa tipo polo, un reloj de pulsera con la correa desintegrada cuya carátula estaba detenida en las 2:35, como si el tiempo mismo hubiera decidido congelarse en ese momento fatal. Y había un anillo de plata en uno de los dedos de la mano derecha.
Un anillo que alguien había usado con orgullo, que significaba algo para alguien. El comandante Solís ordenó revisar los reportes de personas desaparecidas de los últimos 5 años. La búsqueda arrojó 27 casos sin resolver en Oaxaca y municipios cercanos. 15 eran hombres jóvenes que habían desaparecido sin dejar rastro, sin explicación, dejando atrás familias destrozadas que se aferraban a cualquier esperanza. El doctor Zárate analizó los restos en su laboratorio y determinó que el esqueleto pertenecía a un hombre de entre 20 y 25 años que medía aproximadamente 1,75 m. Tenía una fractura antigua en el radio izquierdo que había sanado, evidencia de una vida que continuó después de ese accidente, una vida que alguien decidió terminar. El 16 de marzo el comandante Solís recibió una llamada que le heló la sangre. Una mujer preguntó con voz temblorosa si habían encontrado restos humanos en el auditorio municipal. Su hermano había desaparecido en septiembre de 2002 después de salir de una fiesta en ese mismo edificio. Esa coincidencia no podía ser casualidad. La mujer se presentó en la comandancia 2 horas después y cuando entró por esa puerta, Solís supo que estaba a punto de cambiarle la vida a alguien para siempre. Se llamaba Elena Méndez Salazar. Tenía 27 años y trabajaba como maestra en una escuela primaria. Traía en sus manos temblorosas un sobre con fotografías de su hermano Roberto, fotografías que había llevado a cientos de lugares en los últimos 3 años, mostrándolas a quien quisiera verlas, preguntando si alguien lo había visto, si alguien sabía algo. Roberto Méndez Cordero tenía 22 años cuando desapareció. Estudiaba arquitectura en la Universidad Autónoma Benito Juárez y tenía toda una vida de sueños por delante. La noche del 7 de septiembre de 2002, Roberto fue a una fiesta de graduación en el auditorio municipal que sus compañeros de clase habían organizado para celebrar el fin de una etapa y el comienzo de otra. Salió del auditorio cerca de las 2 de la mañana según testigos, pero nunca llegó a casa. Nunca volvió a caminar por esa puerta. Nunca volvió a abrazar a su madre. Nunca volvió a reírse con Elena de esas cosas tontas que solo los hermanos entienden. Elena mostró las fotografías al comandante Solís con lágrimas recorriendo sus mejillas. Roberto tenía cabello negro corto y piel clara. En una foto usaba una playera polo negra, la misma ropa que describieron sus amigos la noche que desapareció, la misma tela negra que encontraron entre los huesos bajo el escenario. El comandante le mostró el anillo encontrado entre los restos y Elena lo reconoció inmediatamente. Era el anillo que su padre le había regalado a Roberto en su cumpleaños número 20, un anillo que tenía grabadas las iniciales RMC en la parte interior. Roberto lo usaba todos los días como un recordatorio del amor de su familia. Elena comenzó a llorar desconsoladamente. 3 años de esperanza se desmoronaban en ese instante. 3 años de noches sin dormir preguntándose dónde estaba su hermano, si estaba vivo, si estaba sufriendo, si los recordaba. Solís le pidió que esperara la confirmación dental antes de hacer cualquier suposición, pero en su corazón ambos ya sabían la verdad. Elena entregó el nombre del dentista de Roberto, el doctor Miguel Flores Sánchez, quien tenía su consultorio en el centro de Oaxaca y conservaba los registros de todos sus pacientes desde 1995. El doctor Flores entregó las radiografías dentales de Roberto y el doctor Zárate las comparó con el cráneo encontrado bajo el escenario. La coincidencia era perfecta, tan perfecta que no dejaba lugar a dudas. El esqueleto pertenecía a Roberto Méndez Cordero, ese joven brillante que soñaba con construir edificios que cambiaran el paisaje de su ciudad ahora era solo huesos enterrados en la oscuridad del mismo lugar donde celebró su graduación. El 18 de marzo de 2005, el comandante Solís llamó a Elena a su oficina y le confirmó lo que ella ya sabía en lo más profundo de su alma. Su hermano estaba muerto. No había forma suave de decirlo. No había palabras que pudieran amortiguar ese golpe. Elena exigió saber qué había pasado con Roberto, quién lo había matado, por qué lo habían escondido como si su vida no valiera nada. Solís le explicó que abrirían una investigación formal, pero necesitaba que ella le contara todo sobre la denuncia original de 2002. Elena explicó con voz quebrada que la familia había reportado la desaparición el 8 de septiembre de 2002, apenas unas horas después de que se dieron cuenta de que Roberto no había llegado a casa. Un oficial tomó los datos de forma mecánica, sin realmente escuchar la desesperación en la voz de la madre de Roberto.
Les dijeron que Roberto probablemente se había ido con alguna novia, que esperaran 48 horas, que los jóvenes a veces hacían esas cosas, como si desaparecer fuera algo normal, como si el pánico de una familia no importara. Después de una semana nadie había investigado absolutamente nada. La familia contrató un investigador privado que les cobró 5,000 pesos y no encontró ni una sola pista útil. Elena y su madre fueron al auditorio varias veces buscando respuestas. El encargado del lugar era un hombre llamado Fernando Ugarte Domínguez, quien les dijo con frialdad que Roberto había salido de la fiesta con todos los demás, que seguramente se había ido a otro lado, que ellas estaban exagerando. Cada vez que Elena recordaba la cara de ese hombre diciéndole que no se preocupara, que su hermano aparecería, sentía una rabia que le quemaba por dentro. Elena recordó algo crucial que le contó a Solís con urgencia. 2 amigos de Roberto lo vieron discutiendo con alguien la noche de la fiesta. Uno de ellos era Osvaldo Ruiz Paredes, quien estudió con Roberto y ahora trabajaba en Puebla. Elena tenía su número telefónico anotado en una libreta que había llevado a todos lados durante 3 años. Una libreta llena de contactos de personas que tal vez supieran algo, que tal vez hubieran visto algo. El comandante Solís llamó a Osvaldo inmediatamente. El joven aceptó venir a declarar y llegó el 20 de marzo. Osvaldo confirmó que vio a Roberto discutiendo con un hombre cerca del escenario del auditorio, aproximadamente a la 1:30 de la mañana. El hombre parecía ser empleado del lugar porque usaba camisa blanca y corbata, un uniforme que le daba autoridad. Osvaldo no escuchó de qué hablaban porque la música estaba muy alta, pero notó que Roberto se veía molesto. Tenía esa expresión que ponía cuando algo lo indignaba profundamente. El hombre tomó a Roberto del brazo con fuerza y lo llevó hacia el área de camerinos detrás del escenario. Osvaldo no volvió a ver a su amigo después de eso. Pensó que Roberto se había ido temprano de la fiesta, tal vez molesto por la discusión. Nunca imaginó que esos fueron los últimos momentos de vida de su amigo. El comandante Solís le mostró varias fotografías de empleados del auditorio de 2002 y Osvaldo señaló una sin dudar. Era Fernando Ugarte Domínguez, el mismo hombre que le había dicho a Elena que no sabía nada. Solís revisó el expediente de Ugarte con creciente sospecha. Fernando Ugarte Domínguez tenía 48 años en 2005. Había sido administrador del auditorio municipal desde 1998. Tenía buena reputación en la comunidad. Era miembro del Rotary Club. Su familia era conocida en Oaxaca. Su padre había sido juez. Su hermano era notario público. Era exactamente el tipo de hombre que nadie sospecharía de nada malo. El tipo de hombre que se esconde detrás de una fachada de respetabilidad mientras comete actos terribles. El comandante Solís decidió interrogar a Ugarte y lo citó para el 22 de marzo en la comandancia. Ugarte llegó puntual vestido con traje gris y corbata azul. Se mostró colaborativo al principio, con esa tranquilidad que da el creerse intocable. Dijo que lamentaba mucho lo sucedido a Roberto como si estuviera hablando del clima. Solís le preguntó sobre la fiesta del 7 de septiembre de 2002 y Ugarte recordaba el evento con claridad sospechosa. Era una graduación de arquitectos. Aproximadamente 200 personas asistieron. El evento terminó cerca de las 3 de la mañana. Cuando Solís le preguntó si recordaba haber hablado con Roberto, Ugarte negó conocerlo. Dijo que no hablaba personalmente con los invitados, solo se aseguraba de que todo funcionara bien. Pero el comandante le informó que un testigo lo vio discutiendo con Roberto esa noche, y algo cambió en el rostro de Ugarte. Cambió su versión inmediatamente. Dijo que tal vez intercambió algunas palabras con varios jóvenes, que muchos estaban tomados, que algunos querían entrar a áreas restringidas, y él solo les pedía que respetaran las normas del lugar. Solís le preguntó sobre el área bajo el escenario donde encontraron el cuerpo. Ugarte explicó con demasiados detalles que había un espacio técnico para cables y equipos, que solo el personal autorizado tenía acceso, que las tablas del piso se podían quitar para mantenimiento. Mencionó que la última vez que se hizo trabajo ahí fue en agosto de 2002, un mes antes de la fiesta, un mes antes de que Roberto muriera. Esa casualidad era demasiado conveniente. El comandante le preguntó quién más tenía acceso a esa área, y Ugarte mencionó a 3 empleados de mantenimiento y un técnico de sonido. Cuando Solís le preguntó dónde estaba después de que terminó la fiesta, Ugarte dijo que cerró el auditorio cerca de las 4 de la mañana, que verificó que todos se hubieran ido, que apagó las luces y se fue a casa.
Dijo que su esposa podía confirmarlo como si un testimonio de esposa fuera prueba irrefutable de inocencia. El comandante le agradeció su cooperación, pero cuando Ugarte salió de la oficina, Solís notó algo que le confirmó sus sospechas. El hombre sudaba ligeramente a pesar de que afuera hacía frío. Era el sudor del mentiroso. El sudor de quien sabe que las paredes se están cerrando a su alrededor. Solís solicitó el expediente completo de la denuncia de septiembre de 2002. El archivo estaba enterrado en los sótanos de la comandancia y tardó 2 días en localizarlo. El expediente era patéticamente delgado. Contenía solo 3 hojas. La denuncia la había hecho María Salazar Méndez, la madre de Roberto, el 8 de septiembre de 2002 a las 10 de la mañana. Una madre desesperada buscando ayuda del sistema que debería protegerla. El oficial Ricardo Campos Pérez tomó la declaración de forma mecánica. Anotó que Roberto Méndez Cordero, de 22 años, no había llegado a casa después de salir a una fiesta. En las observaciones escribió algo que haría hervir la sangre de cualquiera: probable caso de ausencia voluntaria, joven mayor de edad, recomendar esperar 48 horas. No había registro de seguimiento. Ningún detective fue asignado. El caso simplemente quedó archivado como si la vida de Roberto no importara, como si el dolor de su familia fuera irrelevante. Ese expediente de 3 hojas representaba todo lo que estaba mal con el sistema. El comandante Solís localizó al oficial Campos, quien ahora era agente de tránsito después de una carrera mediocre. Lo citó para el 24 de marzo, y Campos recordaba vagamente el caso con la indiferencia de quien ha archivado cientos de vidas en carpetas olvidadas. Dijo que en 2002 recibían muchas denuncias similares, que jóvenes salían de fiesta y no avisaban a sus padres, que la mayoría aparecía en 1 o 2 días como si desaparecer fuera algo normal. Cuando Solís le preguntó por qué no investigó, Campos se encogió de hombros con un cinismo que revolvía el estómago. Dijo que no había indicios de delito, que el joven era adulto, que no había reporte de accidente. Los protocolos de entonces no requerían acción inmediata para adultos desaparecidos. Ahora era diferente, admitió, pero en 2002 así funcionaba el sistema. Como si eso justificara dejar a una familia sufriendo durante 3 años, mientras el cuerpo de su hijo se descomponía bajo un escenario. El comandante revisó los registros del auditorio buscando cualquier cosa que pudiera ayudar. El evento del 7 de septiembre estaba anotado. Fiesta de graduación, arquitectura, 200 personas aproximadamente, horario de 22 a 3 horas. Había un anexo con los nombres de los organizadores. El presidente de la asociación era Alberto Guzmán Herrera, quien ahora trabajaba en una firma de arquitectura en la Ciudad de México. Solís lo contactó por teléfono el 25 de marzo. Alberto recordaba bien la fiesta porque fue el evento de cierre de su generación. Habían rentado el auditorio por 5 horas, contrataron DJ, servicio de bebidas y seguridad privada. Roberto estaba en la lista de invitados y Alberto lo vio esa noche. Conversaron brevemente. Roberto se veía alegre. Bailó, bebió algunas cervezas, se veía completamente normal. Nada presagiaba la tragedia que vendría. Pero Alberto recordó algo extraño que lo había molestado esa noche. Hacia el final de la fiesta, el administrador del auditorio se puso muy insistente en que todos salieran. Eran cerca de las 2:30 y el contrato era hasta las 3. El hombre dijo que habían excedido el horario de ruido permitido. Alberto discutió con él. Le mostró el contrato, pero el administrador insistió en que debían terminar, que los vecinos se habían quejado. Finalmente accedieron para evitar problemas, y a las 3:15 todos estaban saliendo. Alberto ayudó a coordinar la salida. Verificó que el equipo de sonido estuviera guardado. Cuando Solís le preguntó si vio a Roberto salir, Alberto no estaba seguro. Había mucha gente moviéndose al mismo tiempo. No hizo lista de asistencia a la salida porque asumió que todos se habían ido. El administrador cerró las puertas principales a las 3 en punto con una urgencia que ahora parecía sospechosa. Alberto y otros 2 organizadores fueron los últimos en salir. El comandante le preguntó sobre el administrador, y Alberto confirmó que era el licenciado Ugarte, siempre muy estricto con los horarios y las reglas, a veces demasiado estricto. Solís contactó a otros asistentes a la fiesta y logró localizar a 15 personas que estuvieron presentes. 8 recordaban haber visto a Roberto esa noche. Todos coincidían en que se veía bien, feliz, celebrando como cualquier joven de su edad. Ninguno notó nada extraño hasta que una testigo llamada Patricia Domínguez Silva aportó información diferente.
que cambiaría el curso de la investigación. Patricia tenía 25 años en 2002 y ahora 28. Trabajaba como diseñadora gráfica. Cuando Solís la entrevistó el 28 de marzo en su oficina, Patricia recordaba a Roberto con claridad dolorosa. Eran amigos desde primer semestre. Esa noche conversaron largo rato sobre el futuro. Roberto le contó emocionado que acababa de conseguir prácticas en un despacho importante que iban a empezar en octubre. Era su oportunidad de trabajar en proyectos grandes, de demostrar su talento, de construir el futuro que tanto deseaba. Patricia vio a Roberto por última vez aproximadamente a las 2 de la mañana. Él le dijo que iba al baño y ella siguió bailando sin imaginar que esas serían las últimas palabras que intercambiarían. Después buscó a Roberto para despedirse, pero no lo encontró. Pensó que se había ido temprano. Al día siguiente intentó llamarlo y su teléfono estaba apagado. Cuando se enteró que Roberto había desaparecido, Patricia fue a la policía queriendo dar su testimonio. Pero el oficial que la atendió anotó sus datos y le dijo que no podían hacer nada todavía. Le pidieron que esperara como si esperar fuera la solución a todo. Una semana después, Patricia volvió a preguntar y le dijeron que el caso no estaba siendo investigado activamente. La frustración que sintió en ese momento regresaba ahora como una oleada de culpa. El comandante Solís le preguntó si vio a Roberto hablar con el administrador del auditorio. Patricia dijo que no los vio juntos específicamente, pero sí notó que el licenciado Ugarte estaba muy presente esa noche. Caminaba constantemente por el auditorio. Parecía nervioso. Hablaba por radio con alguien varias veces, con una intensidad que llamaba la atención. Solís preguntó sobre los baños y Patricia explicó que había dos áreas: los baños públicos del vestíbulo y los camerinos detrás del escenario que tenían baños privados. Algunos estudiantes usaban esos baños porque estaban más limpios y no había fila. El personal normalmente no dejaba entrar ahí, pero esa noche nadie los vigilaba. Las puertas estaban abiertas. El comandante revisó los planos del auditorio con creciente certeza de que estaba cerca de resolver el caso. El área de camerinos estaba directamente sobre el espacio técnico donde encontraron el cuerpo de Roberto. Había una escalera de servicio que conectaba ambos niveles y solo el personal tenía llave de esa escalera. Esa escalera era el eslabón perdido, el lugar donde la vida de Roberto terminó. Solís interrogó a los exempleados del auditorio, empezando con Julián Espinosa Torres, el encargado de mantenimiento en 2002 que ahora trabajaba en una escuela. Lo entrevistó el 30 de marzo. Julián recordaba la fiesta de septiembre con un nerviosismo que inmediatamente alertó a Solís. Había estado de guardia esa noche supervisando que no hubiera daños al edificio. Julián confirmó que el licenciado Ugarte estaba particularmente tenso. Le ordenó revisar varias veces el área de camerinos, diciendo que algunos invitados estaban intentando entrar a zonas restringidas. Julián hizo rondas cada media hora sin encontrar nada extraño, hasta que a las 3 de la mañana, Ugarte le ordenó que se fuera a casa. Dijo que él cerraría el edificio solo. Eso era completamente inusual. Normalmente Julián ayudaba a cerrar. Verificaban juntos que todo estuviera en orden. Esa noche Ugarte insistió en que se fuera con una urgencia que no admitía cuestionamientos. Julián obedeció porque era su jefe. Firmó su salida en la bitácora a las 3:10 de la mañana. El comandante revisó la bitácora original de septiembre de 2002. La firma de Julián estaba a las 3:10. La firma de Ugarte estaba a las 4:15, más de una hora después. Solís preguntó a Julián cuánto tiempo normalmente tomaba cerrar el edificio y Julián dijo que entre 15 y 20 minutos máximo. Apagar luces, cerrar puertas, activar la alarma. Media hora si había que limpiar algo. Pero una hora era demasiado tiempo. Demasiado tiempo para hacer cosas que no deberían hacerse. Solís localizó a Gustavo Ortega Ramírez, otro empleado de mantenimiento que no trabajó la noche de la fiesta pero recordaba algo inquietante. El lunes siguiente, 9 de septiembre, el licenciado Ugarte le pidió que revisara el piso del escenario. Dijo que una de las tablas estaba floja y necesitaba asegurarla. Gustavo fue al auditorio y efectivamente varias tablas estaban sueltas. Las aseguró con tornillos nuevos sin hacer preguntas porque no era su trabajo cuestionar al licenciado. Pero notó algo que lo perturbó. La tierra debajo estaba removida, como si alguien hubiera excavado recientemente. Le pareció raro, pero guardó silencio porque necesitaba su trabajo. El tercer empleado, Samuel Vega Luna, había fallecido en 2003 por causas naturales. Solís habló con su viuda Angélica, quien recordaba que Samuel mencionó algo extraño sobre esa fiesta.
El lunes después del evento, Samuel llegó a casa diciendo que el licenciado se había comportado muy raro, que le había pedido que no comentara con nadie sobre el trabajo de esa semana. Samuel no dio detalles, pero su esposa notó que estaba preocupado. Samuel necesitaba el trabajo y no quería problemas. Murió 6 meses después de un infarto. Tenía 55 años. Nunca se sospechó nada raro, pero ahora esa muerte prematura parecía demasiado conveniente. El comandante entrevistó al técnico de sonido Armando Reyes Castro, quien recordaba la fiesta claramente porque estuvo operando la consola toda la noche desde el centro del auditorio, con buena vista del escenario y del público. Armando recordó que aproximadamente a las 2 de la mañana, vio a un joven subir al escenario y caminar hacia el área de camerinos. El licenciado Ugarte lo siguió con pasos rápidos. Armando no pensó nada raro. Tal vez el joven buscaba el baño. 5 minutos después Ugarte salió solo de los camerinos. Se veía agitado. Caminó rápido hacia su oficina. Media hora después le ordenó a Armando que terminara la fiesta diciendo que había quejas de ruido. Armando sabía que no era cierto porque habían hecho fiestas más ruidosas sin problemas, pero obedeció. Apagó la música a las 2:40. Los organizadores protestaron, pero Ugarte fue inflexible. Todos debían salir inmediatamente. Cuando Solís preguntó si Armando vio salir al joven que entró a los camerinos, el técnico dijo que no lo vio salir, tampoco lo vio entre la gente que evacuaba el auditorio. Asumió que se había ido por alguna salida trasera sin imaginar que ese joven nunca saldría vivo de ese edificio. Solís revisó los registros de la empresa de seguridad contratada para la fiesta. Se llamaba Seguridad Privada Olmeca. El reporte de esa noche mostraba que 4 guardias trabajaron el evento. El supervisor Bernardo Chávez confirmó por videoconferencia que el administrador ordenó terminar la fiesta antes de tiempo, complicando su trabajo. Tuvieron que sacar a la gente rápidamente. A las 3:15 todos los invitados se habían ido. Verificaron que el edificio estuviera vacío antes de irse, pero solo recorrieron las áreas públicas. No tenían acceso a camerinos u oficinas. El administrador les dijo que él revisaría esas zonas personalmente. La evidencia se acumulaba, pero Solís necesitaba más. Necesitaba el golpe final que conectara todo. Revisó la documentación del auditorio y encontró algo revelador. En octubre de 2002, un mes después de la desaparición de Roberto, Ugarte solicitó hacer reparaciones en el piso del escenario. El presupuesto fue aprobado y las reparaciones se hicieron en noviembre. Se reemplazaron varias secciones del entarimado. El comandante contactó al dueño de la empresa que hizo el trabajo, Miguel Zapata de Construcciones. Zapata Hermanos recordaba el trabajo porque el licenciado Ugarte supervisó personalmente toda la obra con un nivel de detalle obsesivo. Fue muy específico sobre qué tablas reemplazar y cómo hacerlo. Miguel recordó algo que en su momento le pareció curioso, pero ahora cobraba un significado siniestro. Ugarte no quería que removieran las tablas del centro del escenario, solo las de los lados. Miguel le explicó que sería mejor reemplazar toda la sección para que quedara parejo, pero Ugarte se negó rotundamente. Dijo que el presupuesto no alcanzaba. Las tablas que no se reemplazaron eran exactamente las que cubrían el espacio donde 3 años después encontrarían el cuerpo de Roberto. Esa coincidencia era la confesión silenciosa de un hombre tratando de asegurar que su secreto permaneciera enterrado. Elena Méndez no descansó después de la identificación oficial. Visitó la comandancia diariamente exigiendo resultados. Quería saber quién había matado a su hermano y por qué lo escondieron durante 3 años como si su vida no valiera nada. El 5 de abril de 2005, Elena recibió permiso para revisar las pertenencias personales de Roberto que la policía había guardado. La caja contenía la ropa que usaba la noche que desapareció: pantalón de mezclilla, playera polo negra, tenis deportivos. Todo estaba manchado de tierra como testigo mudo de su entierro indigno. También había su cartera con credenciales, 150 pesos y 3 fotografías. Una era de Elena, otra de sus padres. La tercera era de Roberto con una chica que Elena no reconocía. Una chica de cabello largo castaño que sonreía mientras Roberto la abrazaba. Al reverso había una fecha: agosto 2002, apenas un mes antes de su muerte, y unas iniciales: R y P. Elena llamó a los amigos de Roberto, pero ninguno conocía a una novia con inicial P. Roberto había sido reservado con su vida romántica, pero sus amigos cercanos normalmente sabían cuando salía con alguien. El comandante revisó el celular de Roberto.
El aparato estaba dañado por la humedad, pero los técnicos recuperaron datos cruciales. El registro de llamadas mostraba actividad hasta las 2:17 de la madrugada del 8 de septiembre de 2002. La última llamada saliente fue a un número que ya no existía. Solís rastreó el número histórico, y lo que encontró lo dejó helado. Pertenecía a una línea prepagada registrada a nombre de Verónica Ugarte Salinas. El apellido lo cambió todo. Verónica era hija del licenciado Fernando Ugarte. El comandante citó a Verónica para el 7 de abril. La joven llegó acompañada de su padre, quien insistió en estar presente durante el interrogatorio. Solís aceptó, pero dejó claro que Verónica era testigo. Verónica confirmó que conoció a Roberto en agosto de 2002 en una cafetería del centro. Comenzaron a salir de forma casual, se veían 2 o 3 veces por semana. Roberto le agradaba mucho. Era inteligente y divertido. La hacía sentir viva. La noche del 7 de septiembre, Roberto la invitó a la fiesta de graduación, y ella aceptó. Llegaron cerca de las 10 de la noche. Bailaron, conversaron con los amigos de Roberto. Todo iba bien hasta que aproximadamente a las 2 de la mañana, el papá de Verónica apareció en la fiesta. Ella se sorprendió porque su padre nunca iba a eventos sociales cuando estaba trabajando. El licenciado Ugarte la llamó aparte y le dijo que debía irse a casa inmediatamente, que era muy tarde. Verónica protestó, quería quedarse con Roberto, pero su padre se puso muy serio y le ordenó salir. Discutieron en voz baja. Roberto se acercó a preguntar si todo estaba bien y el licenciado Ugarte le dijo a Roberto que se mantuviera alejado de su hija. Roberto no entendía qué pasaba. Verónica le explicó que su padre era muy estricto y no aprobaba que saliera con él. El licenciado la tomó del brazo con fuerza y la sacó del auditorio. La llevó a casa en silencio mientras ella lloraba desconsoladamente. Al día siguiente intentó llamar a Roberto, pero su teléfono estaba apagado. Intentó durante días sin respuesta hasta que fue a su casa y la familia le dijo que Roberto había desaparecido. Verónica quiso ir a la policía, pero su padre se lo prohibió. Le dijo que eso solo complicaría las cosas. El comandante Solís miró fijamente a Ugarte y le preguntó por qué no había mencionado que conocía a Roberto personalmente. Ugarte dijo que no lo consideró relevante, que su hija salía con muchos jóvenes y él no podía recordar a todos. Además, Verónica dejó de ver a Roberto antes de que desapareciera, agregó con una tranquilidad que resultaba obscena. Pero Verónica interrumpió. Dijo que su padre estaba mintiendo. Después de esa noche su padre le prohibió mencionar a Roberto. Cada vez que ella preguntaba, él cambiaba de tema. Cuando Roberto desapareció, su padre le ordenó no decir nada a nadie. Le dijo que Roberto probablemente se había ido de Oaxaca, que olvidara lo que pasó. Ugarte se puso pálido y le ordenó a Verónica que se callara, pero ella se negó. Había guardado silencio durante 3 años por miedo, pero ahora Roberto estaba muerto y alguien lo había matado. Ella merecía saber la verdad. El comandante le pidió a Ugarte que saliera de la sala. Cuando se negó, Solís llamó a 2 oficiales que lo escoltaron fuera mientras el hombre gritaba sobre sus derechos. Verónica respiró profundo y le contó todo a Solís. La noche que su padre la llevó a casa, ella escapó por la ventana y regresó al auditorio a pie. Llegó cerca de las 3 de la mañana. El edificio estaba cerrado, pero caminó alrededor buscando entrada. Vio luz en la oficina de su padre. Se acercó a la ventana y lo vio hablando por teléfono muy nervioso. Escuchó fragmentos. Ya está hecho. Nadie lo encontrará. Luego se sentó y se cubrió la cara con las manos. Verónica nunca había visto a su padre así. Corrió a casa aterrada. Al día siguiente su padre actuó como si nada hubiera pasado. Cuando supo que Roberto desapareció, Verónica sospechó, pero no tenía pruebas. Era solo una sensación terrible. Además, su padre era respetable. Nadie le creería. Con el testimonio de Verónica, Solís obtuvo orden de arresto. Fernando Ugarte fue capturado intentando huir a Puebla. En su habitación traía 50,000 pesos en efectivo y ropa para varios días. Durante el interrogatorio, su hermano Mauricio confesó que lo ayudó a esconder el crimen. Julián admitió que ayudó a enterrar el cuerpo a cambio de 20,000 pesos. La evidencia era abrumadora. Fernando mató a Roberto por celos y porque el joven había descubierto que Ugarte malversaba fondos. Lo golpeó con una lámpara metálica, lo enterró bajo el escenario y cerró el auditorio para que nunca lo encontraran. Fue condenado a 35 años. Murió en prisión en 2020,
sin haber cumplido ni la mitad de su sentencia. Elena se convirtió en activista. Fundó una organización que ayudó a miles de familias. El caso inspiró la ley Roberto Méndez, que transformó los protocolos de personas desaparecidas en todo México. El auditorio fue demolido y en su lugar construyeron un parque con el nombre de Roberto. Comenta: